A veces existe un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo en el campo alrededor cambia de lugar, como si un engranaje invisible finalmente encontrara el encaje perfecto. Y aunque ese movimiento no se ve, se siente, una ligera expansión en el pecho, un pensamiento brillante que aparece, una sensación de que algo está por llegar. Es en ese punto exacto cuando la espiral de la abundancia empieza a moverse. No ocurre cuando fuerzas las cosas, ni cuando corres detrás de ellas, ni cuando revisas todo por enésima vez, sino cuando la resistencia interna se relaja. Tal vez por eso este mensaje aparece ahora, porque un nuevo ciclo comenzó a girar, y ignorar ese primer impulso es precisamente lo que impide cerrar el movimiento que activa el siguiente nivel de abundancia. Hoy vamos a sumergirnos profundamente en ese mecanismo, lo visible y lo invisible, lo neurológico y lo energético, para revelar cómo cerrar el ciclo que tantas veces se bloqueó en el último segundo. Antes de continuar, respira y conéctate. Estás a punto de acceder a una nueva capa de ti mismo. Y ya que llegaste hasta aquí, permítete dar el siguiente paso. Inscríbete, dale like y comenta. No por rutina, sino porque cada gesto consciente fortalece tu campo y amplía tu espiral de abundancia. Es como declarar al universo, con firmeza silenciosa, estoy listo para recibir más. ¿Conoces ese momento en que la vida parece darte un pequeño empujón hacia adelante, pero antes de que algo realmente ocurra, todo vuelve a donde estaba? Es como si una puerta medio abierta fuera empujada por el viento y segundos después se cerrara suavemente y sin ruido. Es sutil, pero perceptible. Mucha gente lo experimenta como una intuición rápida, una sensación corporal, un pensamiento que surge de la nada. Ahora sí, va a pasar. Pero misteriosamente no pasa. El movimiento se inicia, pero no se completa. Y es justo en ese punto donde la mayoría cree que no era para ser, cuando en realidad era solo una espiral que no se cerró. Existe un conflicto silencioso en casi todos, el deseo de un nuevo nivel de vida versus la incapacidad inconsciente de sostener el movimiento energético que inicia ese nivel. Es como encender una fogata y en medio del proceso soplar demasiadas cenizas, apagar demasiadas brasas, cuestionar demasiado el calor y el fuego se apaga antes de volverse llama. Ese es el drama invisible de la abundancia. Llega, pero no permanece. Se acerca, pero no se instala. Toca el campo, pero no entra. Y esto no sucede por falta de merecimiento, destino o habilidades externas. Sucede porque en el momento exacto en que la espiral se inicia, algo en la mente humana deja de creer, resiste o intenta controlar la forma en que todo debería suceder. Lo curioso es que ese conflicto rara vez nace de pensamientos claros. La mayoría de las veces surge como tensión en el pecho, una molestia suave en el estómago, una prisa repentina, un cansancio mental inesperado, un deseo casi instintivo de interrumpir el proceso y hacer otra cosa. Es la vieja estructura neural intentando mantener el patrón conocido. Cada vez que inicia una expansión, el cuerpo, condicionado a viejas formas de supervivencia, acciona los frenos. Y lo más impresionante es que esto ocurre incluso cuando la persona realmente quiere cambiar, porque querer conscientemente no es lo mismo que estar alineado energética y neurológicamente. La mente vive de previsiones, observa, compara, mide, analiza, anticipa peligros, crea escenarios, prepara defensas. Cuando surge un impulso de abundancia, esa idea, esa invitación, esa oportunidad inesperada, la mente no lo entiende como una novedad positiva, sino como un riesgo. Al fin y al cabo, novedad significa incertidumbre, e incertidumbre significa vulnerabilidad.
Por eso, incluso cuando el campo comienza a reorganizarse en torno a un cambio, aunque las sincronías aparecen como pequeños signos de alineamiento, la persona sigue sintiendo miedo. Miedo al fracaso, a ser juzgado, a perder, a no lograrlo. Y ese miedo, casi siempre silencioso, basta para bloquear el cierre del ciclo. El conflicto existencial se revela más claramente cuando se observa el famoso patrón del casi. Casi funcionó, casi cerré el trato, casi empecé el proyecto, casi confié, casi llegué al final, casi dejé que sucediera. El casi es el rastro psicológico de una espiral interrumpida. Siempre falta un detalle, siempre surge un obstáculo, siempre aparece una justificación perfecta. Pero detrás de todos esos motivos externos existe un mecanismo interno que aún no se ha visto. La incapacidad de sostener la vibración de lo nuevo hasta el final del movimiento. Por eso tanta gente se siente atrapada, aún haciendo todo bien. Lo externo se mueve, pero lo interno no acompaña. Y cuando lo interno no sostiene, lo externo colapsa. Basta recordar cuántas veces surgió una oportunidad y ese mismo día una duda o comparación quitó la claridad. Cuántas veces apareció un impulso creativo fuerte y minutos después una pequeña inseguridad saboteó el entusiasmo. Cuántas veces parecía que el movimiento fluía y de repente la persona se encontraba retomando viejos patrones. Es una danza entre avance y retroceso, expansión y contracción, coraje y miedo. Una danza que se repite hasta que la conciencia comprende el mecanismo. El conflicto existencial de la abundancia no es entre tú y el mundo, es entre tu campo actual y tu campo potencial. Entre la versión que quiere expandirse y la versión que todavía se siente más segura quedándose donde está. Entre la frecuencia que se abre y la frecuencia que se defiende. Y cuanto mayor es el salto deseado, mayor es la presión interna de la mente intentando preservar la zona conocida. Pero hay algo interesante. Cada vez que aparece ese conflicto, no es una señal de fracaso, es una señal de que la espiral está activada. El malestar es un marcador energético, es la prueba de que algo en el campo realmente empezó a moverse. La fricción interna solo existe porque la energía salió del estado estático. Es decir, cuando surge el conflicto es porque el proceso está funcionando. El problema es que casi nadie reconoce esto. La mayoría siente el malestar y cree que es el universo diciendo «detente». En realidad, es el cuerpo diciendo «esto es demasiado nuevo, volvamos a lo familiar». Este desalineamiento entre campo, mente y cuerpo crea la sensación de vivir siempre al borde de un gran salto, pero sin nunca realmente saltar. Es como si existiera un escalón invisible entre lo que se desea y lo que se puede sostener. Ese escalón es precisamente el punto donde la espiral se cierra o se rompe. El verdadero conflicto existencial no trata de conquistar abundancia, sino de permitirse atravesar el malestar que antecede la apertura de un nuevo nivel. Se trata de percibir que la vida ya intentó varias veces entregarte algo mayor, pero el ciclo nunca fue completado. Y aquí es donde comienza el cambio, en el momento en que reconoces que el problema no es la falta de abundancia, sino la falta de cierre de la espiral. Y esto nos lleva a la pregunta clave: ¿por qué la espiral de la abundancia comienza tan naturalmente y al mismo tiempo se interrumpe tan fácilmente? La respuesta está en algo que casi nadie percibe. Y es precisamente eso lo que vamos a explorar en la próxima parte. Porque si el inicio de la espiral ya está ocurriendo ahora, ¿qué es exactamente lo que te impide dejar que complete el ciclo? La espiral de la abundancia no es solo un concepto poético o espiritual. Es una metáfora precisa
para describir algo que ocurre simultáneamente en el campo energético y en el sistema nervioso humano. Piensa en la espiral no como un dibujo abstracto, sino como una trayectoria natural de expansión. A diferencia del círculo, que siempre lleva al mismo punto, la espiral avanza, no repite, asciende. Ese movimiento es tan antiguo como la naturaleza misma. Aparece en la formación de galaxias, la arquitectura del ADN, el crecimiento de las plantas, el diseño del caracol, el movimiento de los huracanes, y siempre que existe expansión, existe espiral. La abundancia funciona de la misma forma. No es un simple evento aislado, no es un milagro puntual, no es una coincidencia de suerte. Es un flujo que se mueve en espiral. Cada vuelta representa un nuevo nivel de recepción, y cuanto más se expande la conciencia, más giros realiza la espiral, trayendo experiencias, oportunidades, conexiones y percepciones cada vez más amplias. La vida no evoluciona en línea recta, evoluciona en espiral. Por eso, incluso cuando sientes que volviste al inicio, en realidad estás en una nueva vuelta, con más conciencia, más madurez y mayor capacidad de recibir. Pero entonces, ¿por qué tantas personas se quedan atrapadas en el mismo lugar? Porque confunden el círculo con la espiral. El círculo es repetitivo, predecible, cómodo. La espiral es ascendente, imprevisible, viva. Y la mente humana, condicionada por la supervivencia, prefiere el círculo. La neuroplasticidad muestra que el cerebro se moldea al patrón más repetido y el cuerpo se acostumbra a lo que conoce. Esto significa que incluso cuando empieza a manifestarse algo nuevo, el sistema nervioso intenta mantener el viejo camino, porque es familiar. La espiral abre la puerta de la expansión. El condicionamiento trata de empujarte de vuelta al círculo. El resultado es una especie de conflicto de trayectorias. El campo se mueve en espiral. La mente quiere seguir en círculo. Y esa diferencia genera resistencia, duda, ansiedad e interrupción. La persona siente que algo cambió en el campo. Una apertura, una señal, una sincronía, pero en lugar de seguir el movimiento, intenta encajar lo nuevo dentro de lo antiguo. Y allí, el flujo se detiene. No por falta de suerte o bendiciones, sino por falta de alineamiento. Cada vuelta de la espiral representa un ciclo completo de manifestación, activación, expansión, cierre. Y cada cierre abre la siguiente vuelta. Por eso, cuando no cierras un ciclo, el siguiente nivel no se abre. Es como tratar de subir una escalera saltando el último peldaño de cada tramo. Puedes intentar impulsarte, pero siempre te faltará sustento. La vida entonces parece atascarse no al principio, sino al final. Y es justamente por eso que muchos creen que las cosas nunca se completan. No es que no se completen, es que no se cierran internamente. La neurociencia ofrece una explicación clara. Cuando una nueva intención se activa, redes neuronales empiezan a reorganizarse, abriendo espacio para nuevos comportamientos, percepciones y decisiones. Pero esa reorganización no se completa al instante, necesita continuidad, repetición, sostén emocional y foco estable. La espiral es exactamente eso, continuidad. Si la persona interrumpe el proceso en medio, el cerebro vuelve al estado anterior. La intención no se consolida. La manifestación no se sostiene. La física cuántica también arroja luz sobre este proceso. El campo de posibilidades responde a la coherencia del observador. Cuando activas un deseo y lo sostienes, las probabilidades comienzan a reorganizarse para favorecer esa línea de realidad. Pero si observas con duda, miedo, necesidad de controlar el cómo o revisión excesiva, alteras la vibración de tu propio campo, no porque pienses negativo,
sino porque cambias el estado de coherencia. Es como intentar ajustar el enfoque de una lente mientras aún está temblando. La imagen no se forma. La sincronicidad aparece como indicador de alineación. Es un reflejo del campo reorganizándose en torno a tu intención. Pequeñas coincidencias, señales inesperadas, números repetidos, ideas que llegan en el momento exacto, encuentros improbables. Todo esto es la espiral ganando velocidad. Cuanto más alineada está la mente con el campo, más esos signos se muestran. No porque sean mágicos, sino porque el sistema perceptivo se vuelve más sensible, el radar intuitivo más agudo, y el campo responde con mayor fluidez. La diferencia entre círculo y espiral también se manifiesta en el comportamiento emocional. En el círculo, las emociones oscilan en ciclos conocidos: entusiasmo, miedo, abandono, culpa, nuevo entusiasmo. En la espiral, las emociones se vuelven referencias. El impulso inicial crea movimiento, la expansión amplía el campo y el cierre trae estabilidad interna. Por eso, la abundancia no consiste en hacer más, sino en sostener más. Sostener la intención, el impulso, la confianza, y ese sostén solo es posible cuando entiendes que la espiral es natural, que no necesita ser forzada, acelerada ni controlada, solo necesita ser completada. Y aquí está el punto más interesante. La espiral jamás se interrumpe sola. Siempre que se traba, es el observador quien la interrumpe. Por eso, el entendimiento conceptual es importante. Si no comprendes la diferencia entre repetición y expansión, siempre intentarás cambiar la vida usando estrategias circulares, y eso inevitablemente genera frustración. Ahora surge una pregunta crucial. Si la espiral es natural, ¿por qué se interrumpe tan fácilmente? ¿Y por qué casi todo el mundo se traba siempre en los mismos puntos? Esta respuesta exige una transformación profunda. Y eso es justo lo que vamos a explorar a continuación. La transformación comienza cuando notas que la vida no se traba al comienzo del ciclo, sino al final. Casi nadie comprende esto. La mayoría piensa que faltan ideas, motivación u oportunidad, cuando en realidad lo que falta es cierre. El ciclo inicia, la energía se mueve, el campo se reorganiza. Y justo cuando la manifestación está a punto de consolidarse, surge un micromovimiento interno que corta el flujo. Es tan sutil que la persona jura que nada ocurrió. Pero ocurrió. Fue el punto exacto donde se rompió la espiral. Esa es la tensión central. La abundancia no falla al inicio, falla en el cierre. Y para entenderlo, necesitamos observar algo que pocas personas ven. Existe un punto invisible en la espiral donde, si intervienes, todo se disuelve. No importa cuánto desees algo, cuánto visualices, cuánto trabajes. Si intervienes en ese punto, el proceso se reinicia, y cuanto más veces se reinicia, más sientes la vida como un eterno casi. Esta es la herida silenciosa que pocos logran verbalizar. Vivir en ciclos de casi manifestación. Casi funcionó, casi se concretó, casi fluyó. Casi fue el momento, casi... La espiral dorada avanza cuando sueltas. El círculo se repite cuando intervienes, y la mente condicionada interviene siempre en el mismo tramo. Pero antes de entender por qué ocurre esto, necesitamos mirar las tres fases de la espiral, porque la tensión nace exacta entre la segunda y la tercera fase. 1. Activación. Es el momento de la chispa. Surge una idea clara, una oportunidad inesperada, una invitación, un pensamiento repentino que parece brillar. La sensación es de movimiento inicial, como si el campo diera un paso hacia ti. Es ligero, rápido, intuitivo. Nada parece difícil aquí. Es donde la mayoría siente entusiasmo. 2. Expansión. Aquí, la energía se intensifica.
La imaginación comienza a trabajar, las emociones se elevan, el cuerpo vibra diferente. Es común sentir esa mezcla de alegría y temor, el famoso cosquilleo en el estómago. Comienzas a verte en una nueva línea de realidad. Este es el momento en que las sincronías surgen, confirmando que algo se está moviendo en el campo. Es el estado más perceptible, por eso muchos creen que aquí es donde todo sucede. Pero no es así. La magia está en la tercera fase, y es ahí donde la tensión inicia. 3. Cierre el famoso punto crítico. El punto que casi nadie logra sostener. El cierre exige 3 cosas que van contra toda la lógica del condicionamiento humano. No intervención, confianza elevada, desapego del resultado inmediato. Este es el estado en que la mente entra en pánico silencioso, porque percibe que perdió el control. Y es justo aquí donde la mayoría interrumpe el flujo. En el momento exacto en que solo debería permitir que la energía complete la vuelta, el miedo a perder, a errar, a fracasar, a ilusionarse, e incluso el miedo a realmente lograrlo, entra en escena. Es en esa hora que surgen pensamientos como: ¿será que esto es real? ¿Y si no funciona? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si sale mal otra vez? ¿Por qué aún no pasó? Esas preguntas parecen inofensivas, pero son interrupciones directas en el campo. Al cuestionar, jalas la espiral hacia abajo. Al dudar, rompes el ritmo. Al intentar controlar, presionas el freno. La espiral estaba casi completa y en el último segundo se rompe. Esa es la verdadera tensión narrativa de la vida humana. El campo siempre hace el movimiento, pero el observador casi siempre lo deshace. No por maldad, incompetencia o falta de espiritualidad, sino por condicionamiento. El sistema nervioso fue entrenado para sobrevivir, no para expandirse. Se siente seguro en lo previsible, no en lo nuevo. Irónicamente, es en lo nuevo donde habita la abundancia. Aquí está la transformación. El cierre no exige acción, exige no intervención. Y eso incomoda al cuerpo, porque ha sido condicionado a creer que hacer más garantiza seguridad. Pero en el campo cuántico, hacer de más interrumpe, controlar de más lo traba, revisar de más colapsa posibilidades. La tensión es aún más intensa cuando notas que la espiral no necesita fuerza para moverse, necesita espacio. Pero el espacio solo aparece cuando la mente no intenta comandar el proceso. Cuanto más sueltas, más rápido cierra la espiral. Cuanto más quieres controlar, más vuelve al punto inicial. Y aquí surge una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Por qué siempre interrumpo en el mismo punto? La respuesta es inquietante, porque existe un patrón inconsciente que funciona como un corte automático. Todo ser humano tiene un límite interno de recepción, un techo emocional. Cuando la vida empieza a pasar ese límite, la mente activa el sistema de defensa, y ese sistema opera exactamente entre expansión y cierre. Este es el punto de autosabotaje. No porque seas débil, sino porque intentas vivir en un nivel de abundancia para el que tu sistema aún no ha sido entrenado. La verdadera tensión no es entre tú y el universo, es entre tú y tu techo interno. El campo intenta ampliar, la mente trata de reducir, el corazón intenta confiar, el miedo busca proteger. Es una disputa energética silenciosa que define si el ciclo se cierra o se repite. Y esa disputa ocurre en 3 momentos específicos. 3 puntos precisos donde la abundancia siempre se interrumpe. Son tan previsibles que, al identificarlos, prácticamente puedes mapear donde tu espiral suele romperse. Y eso es justo lo que vamos a revelar a continuación. Porque una vez que notes estos 3 puntos, dejarás de caer en ellos sin darte cuenta. Y al entender eso, la espiral por fin podrá completar su movimiento natural.
Existe un momento muy específico dentro de la espiral de la abundancia que casi nadie reconoce, pero todos sienten. Es el punto en el que todo parece alinearse y al mismo tiempo todo parece escaparse entre los dedos. Es un sutil paradoja. Sientes que algo está por ocurrir, pero también percibes una especie de inestabilidad, como si el suelo temblara levemente bajo tus pies. Nada catastrófico, nada explícito, solo una vibración que indica que el campo está midiendo tu coherencia. Ese es el punto. No es prueba moral, ni espiritual, ni castigo, ni juicio. Es física energética. Es campo. Es estructura. Es una coherencia vibracional siendo medida. Ese es el momento en que muchas espirales mueren, no porque el deseo fuera erróneo, sino porque el emisor no se mantuvo alineado con lo que pidió. La primera característica de ese punto es siempre la misma. Sucede algo aparentemente contradictorio. No es un obstáculo grande, sino un movimiento pequeño, un detalle, un micro roce que parece ir contra el flujo. Puede ser un retraso, un desencuentro, un cambio repentino, un silencio inesperado o un comportamiento extraño de algo que, hasta entonces, funcionaba. Para el observador común, esto es señal de que el universo complica. Pero para quien entiende la espiral, esto es solo la estructura verificando si tu decisión permanece íntegra. Porque la espiral no responde al entusiasmo inicial, responde a la consistencia. El campo necesita sentir que tu frecuencia no es solo momentánea, sino un estado interno realmente estabilizado, aun cuando la realidad ofrezca un pequeño contraste. Es ese contraste el que revela tu coherencia. Imagina una piedra en la cima de una colina. Aunque haya energía acumulada para llevar la pendiente abajo, solo comenzará a rodar cuando el viento, por pequeño que sea, sople en la dirección correcta. El punto de inflexión es justo ese instante, el momento en que la realidad sopla un viento contrario para verificar si permaneces firme en la cima. Si retrocedes, la espiral pierde fuerza y vuelve al punto de origen. Si te mantienes, el campo entiende, hay estabilidad aquí. Y solo entonces la espiral comienza a cerrar su segunda vuelta. El segundo aspecto de ese punto es interno. La incoherencia interna intenta regresar. Viejas programaciones mentales resurgen. Pensamientos que creías superados reaparecen como sombras, no para sabotear, sino para ser observados desde un nuevo lugar. Es como si todo aquello que solía paralizarte saliera a la superficie para probar si aún tiene poder sobre ti. No es regresión, es confirmación. No te están jalando hacia atrás. Estás siendo invitado a percibir que tu nueva identidad ya está ahí, activa, pero aún necesita fortalecerse. En el punto de inflexión, la mente antigua intenta recuperar el control. La mente nueva intenta tomar el mando, y el cuerpo queda en medio, sintiendo todo. Vibración, tensión, apertura, miedo, expansión. Es un campo interno en disputa, pero necesario. Ese es el momento exacto en que decides de verdad qué versión de ti va a prevalecer. La tercera característica de ese punto es energética. El campo se vuelve extremadamente sensible. Pequeñas elecciones que antes pasaban desapercibidas ahora tienen impacto ampliado. Microintenciones se vuelven macrogestos energéticos. Pequeñas desviaciones vibracionales pueden retrasar todo el proceso. Esto no es castigo, es solo la estructura final de alineamiento. Durante el punto de inflexión, la espiral está tan cerca de la consolidación que cualquier señal incoherente se interpreta como indecisión. Por eso, en ese momento debe ser más quirúrgico, más consciente, más deliberado. El campo no quiere perfección, quiere claridad. Y claridad no es emoción, es dirección interna. En ese punto ocurre un fenómeno curioso.
El deseo desaparece emocionalmente, pero sigue existiendo energéticamente. Ya no sientes euforia, ya no sientes el impulso inicial. A veces ni siquiera sientes entusiasmo, y eso asusta a muchas personas, porque parece que el sueño perdió fuerza. Pero en realidad es señal de que has salido de la fase emocional y entrado en la fase estructural. La verdadera manifestación no viene del deseo inflamado, viene de la estabilidad vibracional. Cuando la emoción disminuye y la presencia se vuelve más silenciosa, es porque el campo está cerrando ranuras internas. Es el equivalente a darle la última capa de esmalte antes de que una pieza quede terminada. Casi nadie lo reconoce y lo interpreta como desmotivación. Pero lo que realmente ocurrió fue simple. El deseo descendió de lo emocional a lo energético. Y lo que llega a lo energético es lo que se manifiesta. Ese es el punto donde debes recordar algo esencial. Sentir menos no significa querer menos. Sentir menos significa estar más listo. Porque ahora el deseo salió de la fase de la voluntad y entró en la fase de la existencia. Y por eso el campo te observa con tanta precisión aquí. Quiere saber si realmente te has convertido en alguien que puede mantener lo que pidió. No basta con manifestar, es necesario sostener. Y sostener requiere coherencia, no excitación. En el punto de inflexión, la espiral comienza a estrecharse. Esta sensación es nítida. Todo a tu alrededor parece más silencioso, más lento, más denso, como si estuviera siendo comprimido. Eso es natural. Antes de la expansión final, el campo crea un estrechamiento, el embudo energético, el corredor vibracional, la zona de foco absoluto. Nada escapa a esta compresión, ni pensamientos, ni emociones, ni posturas internas. Todo se intensifica. Este es el momento de mayor delicadeza, es donde la mayoría se rinde. Pero también es donde quien permanece se vuelve inquebrantable, porque al final del embudo solo hay una pregunta que se hace en silencio. ¿Sigues alineado aunque no haya pruebas? Si la respuesta interna es sí, aunque sea en silencio, aunque sea sin emoción, aunque sea sin euforia, la espiral se cierra. Y cuando se cierra, nada puede impedir el movimiento de expansión que viene después. Nada. Existe un instante dentro de la espiral en que todo deja de ser teoría, concepto, entendimiento racional, y desciende al cuerpo. No llega como euforia, no como explosión, no como esa felicidad arrebatadora que muchos esperan. La espiral activa una conexión emocional completamente diferente, más madura, más silenciosa, más profunda. Una emoción que no viene de afuera, sino que se enciende desde adentro. Es una sensación extraña, porque el cuerpo percibe antes que la mente. No sabes explicarla, pero la sientes. Sientes que algo se alineó, algo encajó en el lugar correcto. Algo que estaba distante se acercó un poco más. Es una emoción que no se hace con palabras, se hace con percepción. Este es el momento en que tu identidad comienza a reorganizarse energéticamente. Ya no te sientes la misma persona que inició la espiral, y no porque algo externo haya cambiado, sino porque cambiaste tu forma de sentir. Existe una especie de ablandamiento interno, como si antiguas tensiones perdieran función, como si resistencias empezaran a escurrirse fuera del cuerpo, como si una capa interna vieja se estuviera deshaciendo. El campo responde inmediatamente a ese estado emocional, porque aquí ya no se trata de intención, se trata de coherencia visceral. Cuando entras en esa vibración, la espiral toca tu sistema nervioso, no el sistema mental, el somático. Es como si tu cuerpo entero se reposicionara en un nuevo eje. Respiras diferente, tu postura cambia sin que lo notes. Pequeños músculos se relajan, la mente se abre más. Algo se expande silenciosamente dentro de ti, y eso es tan poderoso como sutil.
Muchas personas subestiman este punto porque esperan una señal grandiosa, una revelación, una respuesta explícita del universo. Pero la verdadera conexión emocional de la espiral no funciona así. Aparece como una especie de calma incongruente. Deberías estar preocupado, pero no lo estás. Deberías estar ansioso, pero algo dentro de ti no lo permite. Deberías dudar, pero parece imposible dudar en ese instante. Es como si el cuerpo dijera, tranquilo, ya está pasando. Aunque aún no veas nada, aunque la realidad siga igual a los ojos del mundo, por dentro nada está igual. Ese estado emocional es el termómetro vibracional de la espiral. Algo muy curioso sucede aquí. Antiguas fuentes de ansiedad pierden fuerza. Pensamientos que solían ocupar espacio ahora aparecen sin impacto. Situaciones que antes te desestabilizaban ahora pasan como viento. Es casi desconcertante darse cuenta de que no reaccionas igual. Esto no es apatía, es madurez energética. La espiral enseña que la abundancia no es un evento, es una capacidad. Y ese punto emocional muestra que esa capacidad se está formando. La abundancia no llega para completarte. Llega porque ya no la necesitas para sentirte completo, y ese es el gatillo emocional más magnético que existe. Cuando accedes a ese estado, tu vibración deja de pedir y comienza a recibir. No porque decidiste recibir, sino porque tu cuerpo se volvió compatible con el nivel energético que intentabas alcanzar. Esa es la clave verdadera. No es el deseo el que manifiesta, es la compatibilidad vibracional que asume el cuerpo. Por eso el campo responde de inmediato a la estabilidad emocional. Porque la estabilidad emocional es el idioma de la recepción. En ese momento, la espiral comienza a traerte señales muy específicas, sensaciones de ligereza, presentimientos positivos, pequeñas sincronicidades que parecen coincidencias, pero no lo son. Frases que escuchas sin querer y que parecen hechas a medida, encuentros inesperados, ideas que surgen solas, caminos que se abren con naturalidad. La espiral te da pistas, pero no pruebas. Las pruebas llegan después. Primero viene la alineación. Es una inversión completa de la lógica común. La persona común siente emoción porque algo ocurrió. La persona alineada siente emoción porque algo está por suceder. Y el campo responde a esa inversión como si fuera un código, porque realmente lo es. En esta etapa, la emoción no es consecuencia, es señalización vibracional. Está diciendo al campo, estoy listo para la siguiente vuelta de la espiral. Esa prontitud es magnética, altera las probabilidades, acelera los movimientos, reorganiza flujos y lo sientes físicamente. También existe una sensación interna de reencuentro, como si una parte de ti que estaba distante finalmente regresara, como si una versión de tu futuro se estuviera acercando a ti hasta tocar tu presente. Es casi imperceptible, pero profundamente real. Y eso toca algo muy íntimo, la sensación de pertenencia. Comienzas a sentir que lo que deseas no solo es posible, es inevitable. Esa inevitabilidad emocional es una de las frecuencias más fuertes que existen. Cuando se enciende, el mundo interno deja de luchar y empieza a colaborar, y el campo lo percibe de inmediato. Este es el punto de la espiral, en que te vuelves magnético no por fuerza, sino por naturalidad. No por exigencia, sino por suavidad. No por presión, sino por rendición consciente. La abundancia no llega a quien fuerza, llega a quien está en el punto exacto entre intención y entrega. Y ese punto solo se alcanza cuando el cuerpo accede a esa nueva emoción silenciosa, profunda, estable. Una emoción que no grita, sino que vibra. Una emoción que no explota, sino que sostiene. Una emoción que no depende, sino que atrae. Esta
Es la emoción de la espiral.